de análisis, a otro tipo de inversión, la inversión inmobiliaria. Vamos a acercarnos a este sector y lo vamos a hacer a esta hora con Paloma Relinque, directora de Capital Markets en CBR España. Paloma, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, decíamos antes de entrar en directo que vamos a hablar del buen comportamiento. Hemos visto los resultados de la inversión inmobiliaria en el primer semestre de 2022 que habéis recogido desde CBR. Como España bate un récord histórico de inversión inmobiliaria con 9.870 millones de euros en el primer semestre. Bueno, por deshilachar un poco, desgranar un poquito estos datos, cuéntanos cómo han sido estos meses. Pues han sido de una actividad frenética con muchísimo capital que se había levantado para invertir en inmobiliario y además con 2 años anteriores donde se había puesto muy poco producto a la venta porque se tenía miedo de cómo iba a reaccionar el mercado durante COVID. Entonces había producto en el mercado por una vez y muchas ganas de comprar y eso es lo que ha demostrado la actividad este semestre. Entre los datos que digamos, de alguna manera constatan, ¿no?, esa buena evolución, está cómo ese importe supone un incremento del 80% con respecto al mismo periodo del año anterior y que el sector retail ha sido quien ha liderado esa inversión con 2.918 millones de euros en esas transacciones. Un poco a grandes rasgos, ese 80% de ese sector inversión retail, ¿qué es lo que constata? ¿Qué es lo que os hace...? Bueno, el sector retail es un sector que ha estado un poco denostado y un poco bajo con la entrada y penetración del comercio electrónico y daba un poco más de miedo. Es verdad que en esta cifra tenemos que contar que ha sido casi una operación la que se ha llevado casi 2.000 millones, entonces es un poco trampa. Y ha sido la venta de las sucursales del BBVA, de nuevo recompradas por BBVA a Merlin. Claro, ahí evidentemente la cifra se dispara, pero yendo un poco también a lo que es ese dibujo, llegamos a el retail está en primera posición, en segundo está el living, en tercero está el sector hotelero. Por partes, a la hora de ver el dibujo de esos 3 sectores que son los que más impulsan ese aumento de las transacciones, bueno, ¿qué es lo más característico de todos ellos? Pues mira, el sector living, que ya es el residencial de toda la vida, ahora son operaciones que son de venta para alquiler, tanto en desarrollo, como somos propietarios de muchas viviendas, es dificilísimo encontrar un edificio que puedas comprarte entero porque es de 80 propietarios distintos. Entonces necesitamos desarrollar proyecto para esto y son esas operaciones de build to rent o residencial en alquiler las que han liderado. Pero también tenemos 2 más, que es la de residencias de estudiantes, muy activo, un sector que casi no existía, y la del coliving. Y mirando al sector hotelero, ese tercer motor, ¿no?, si no tengo mal aquí los datos empollados, de alguna manera se traduce en esa activación también de lo que puede ser el mercado turístico en ese pospandemia o hay alguna diferencia a lo que ha sido con respecto a otros años. Es fundamentalmente ese incremento del turismo en cifras récord y tenemos la mejor cifra de los últimos 5 años con ese volumen que hemos registrado este año. Señalabas, este semestre. Perdona, señalabas cómo al diferenciar los 3 motores de esa récord de inversión inmobiliaria, como por una parte en el sector el líder, el retail, se erigía además como claro ganador por esa operación, esa desinversión de BBVA o ese movimiento no retroactivo en esas sucursales. Con respecto a los otros 2 motores, son operaciones más individuales, también hay algunos movimientos de mayor volumen concentrados o no. Realmente ha habido una operación en Barcelona el primer trimestre que ha supuesto casi 600 millones en residencial en alquiler y luego el resto son operaciones ya más medianas. Entonces, Paloma, de alguna manera, al ver esa multitud de operaciones, porque es verdad que en retail se concentra solo uno, pero el otro es mucho mayor, tenemos que constatar de alguna manera que esos volúmenes de inversión registrados en estos 6 meses ponen de manifiesto que hay interés, que el sector inmobiliario en España continúa siendo atractivo. Muy atractivo. Casi todos los inversores en encuestas que hacemos ponían España en uno de sus 3 o 4 primeros destinos de inversión. Es decir, que a la hora de evaluar, porque ahora mismo el contexto económico tampoco es verdad que despierta muchas dudas, pero lo que está haciendo el sector inmobiliario sigue siendo
un aval, o sea, sigue siendo algo fuerte, ¿no? Demuestra esa fortaleza en nuestro país. Sí, el crecimiento económico tiene tendencia a la baja, pero sigue siendo un crecimiento positivo con respecto al resto de los países de la Unión Europea. Y por otro lado, las tensiones inflacionarias habitualmente benefician al sector inmobiliario, donde los contratos se revisan con respecto al IPC. Entonces podemos decir que el sector inmobiliario, cuando hay una inflación alta, es un sector refugio. No sé si en este análisis, porque estábamos hablando de lo que es tomar el pulso, la inversión en España, pero estabas hablando también de vecinos europeos, no sé si en grandes cifras nos puedes hacer algún tipo de comparativa ahora mismo, o eso, a lo mejor nos escapamos un poco y tampoco quiero entrar en detalles que se nos vaya, porque quiero volver a nuestro sector, pero bueno, como lo pones sobre la mesa. Sobre todo este segundo trimestre, pues tenemos 5,4 millones, de los 9.800 que tenemos del primer semestre, 5,4 son este segundo trimestre. Suecia, por ejemplo, son 4,7, Holanda 3,7, Reino Unido sí, son 16 millones, es un mercado que es enorme y todo el mundo quiere estar ahí, y Francia 7,2. Estamos viendo, por lo tanto, una fuerte evolución, esa fortaleza que hemos visto en el primer semestre del año, pero si nos encaramos ya a mirar, ya hemos dejado esa primera etapa del año, vamos a la segunda etapa del año. Evidentemente hay mucha volatilidad en el mercado, hay muchas incertidumbres que giran en torno a, bueno, en realidad a todos los sectores y a todo lo que se analiza en la economía. De cara a esa evolución de la inversión a lo largo del segundo semestre, ¿qué es lo que vais viendo, qué es lo que prevéis? Pues es acostumbrarse a trabajar con esa volatilidad, y con la subida de tipos que ha sido tan abrupta, ha habido un momento como de parón y de susto, te diría, por parte de los inversores. Parece que están relajándose, pero yo creo que van a ser algo más cautos en este segundo semestre, y lo vamos a revisar día a día. No sé si hacéis, evidentemente, a raíz del comportamiento del primer semestre, si se puede hacer una proyección en cuanto a la evolución, manteniendo unas perspectivas, o todavía se queda muy de la mano de lo que es la evolución del contexto. Lo digo porque si tenemos que esperar tal vez esa fortaleza que se veía, ¿no?, como residencias de estudiantes, o en la apuesta hotelera, que es una segunda parte del año que encara también otro momento para el mercado. No sé si hay algún sector sobre el que tengáis alguna de esas partes, de esas patas de la inversión, sobre el que haya mejores perspectivas. Pues realmente yo creo que va a pegar, por las operaciones que están ahora en marcha, el volumen de oficinas va a dar alguna sorpresa ligera, pero alguna sorpresa, que es el sector que está últimamente más por debajo, y luego el hotelero va a seguir siendo fuerte, y la logística también. Bueno, es que estábamos señalando al principio los que han sido los tres principales motores: retail, living, hoteles. Siguiendo en ese listado, porque estabas apuntando algunos nuevos, ¿cuál es el cuarto motor? ¿Cuál es la cuarta pata que más sorpresas ha dado? Después de hotelero estaría el logístico, después oficinas, y por último el sector alternativo, donde toda la parte de inversiones en sector healthcare son las senior housing, residencias de ancianos, es la más activa ahora mismo. Bueno, pues está claro que, por lo tanto, debemos tener esa confianza, como señalan, los inversores lo están demostrando en nuestro sector inmobiliario, y de cara al resto del año tenemos que mantenernos positivos. De momento sí, no vamos a darnos por vencidos ni un poco. Oye, pues muchísimas gracias por traernos este dibujo de lo que es esa situación, ese positivismo del sector de la inversión inmobiliaria, con ese informe que ha hecho CBR. Paloma Relinque, directora de Capital Markets en CBR España. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada. Muchísimas gracias por este trabajo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti.